Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, que Dios les bendiga, a los que nos siguen por las redes sociales también. El día de hoy vamos a continuar con la serie Tiempos Peligrosos y el tema que vamos a abordar es el número 3, que es la verdad en guerra. La verdad en guerra. Vamos a hacer una breve oración y arrancamos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Te rogamos, Señor, que esta palabra pueda impactar, transformar, cambiar vidas, Señor. Sabemos que no regresa vacía, que me des la capacidad, Señor, para comunicarlo de una manera clara y de una manera entendible, Señor. Y también a mis hermanos y a los que nos visitan el día de hoy por primera vez, que tú les hables a sus vidas y a sus corazones. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También les damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Primero venimos a sablear, vaya, después damos la bienvenida. No. Bueno, el día de hoy, como les decía, el tema es la verdad en guerra. A lo largo de estas enseñanzas últimas que hemos tenido, he hablado acerca brevemente de si un niño nace siendo homosexual o cómo está eso. ¿Cómo está eso desde que el niño empieza con ciertas tendencias? Bueno, el día de hoy vamos a explicar eso, pero les voy a dar la base teológica. Pero antes, quiero que abran su Biblia en Juan capítulo 18, verso 37. Juan capítulo 18, verso 37. Juan 18, 37. Dice ahí, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, como hemos estado repitiendo domingo tras domingo. Nos encontramos en una época donde la verdad está siendo redefinida. Y los falsos maestros de nuestra cultura quieren que de alguna manera nosotros aceptemos como verdad la mentira. Y quiero comenzar el día de hoy primeramente definiendo qué es verdad. ¿A qué nos referimos con lo que nosotros conocemos como verdad? Miren, la verdad se define como la afirmación de algo que corresponde con la realidad. Si yo les digo, estamos en una iglesia el día de hoy, nadie puede decir lo contrario. ¿Por qué? Porque no estamos en un teatro, no estamos en un cine, aunque a veces pareciera que estuviéramos a lo mejor ahí en un lugar de espectáculo, ¿va? Pero, hermanos, nosotros nos encontramos en un cine. Bueno, es que como luego suenan los teléfonos y empieza ahí, ya me contagiaron. Pero ustedes deben de respetar lo que yo digo ser. Esa es ahí donde iba. No me entendieron el mensaje. Pero el asunto es de que estamos en una iglesia, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos eso? Porque la realidad certifica lo que estoy diciendo. ¿Qué dijimos que es verdad? Se define como la afirmación de algo que corresponde con la realidad. O sea, la realidad que estamos viendo a nuestro alrededor corresponde con la afirmación que acabo de mencionar. Estamos en una iglesia. Esto implica que la verdad es la coincidencia entre una afirmación con los hechos. Hoy traje un traje de color verde. Oye, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la realidad no corresponde a los hechos. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que la verdad coincide entre una afirmación con lo que yo digo, o mejor dicho, con lo que los hechos objetivos están respaldando esa afirmación. Por lo tanto, la verdad pasa a ser una situación que no está sujeta a cambio. Nadie puede determinar en cierta manera, bajo su punto de vista, si traigo un saco negro o un verde. La realidad de los hechos confirman lo que yo acabo de decir, es de color gris. Miren, por primera vez en la historia humana, de una manera persistente y con gran ímpetu, la verdad está siendo definida de acuerdo a los sentimientos. Si la verdad pasa a ser definida de acuerdo a los sentimientos, entonces desde ese punto de vista, una persona es lo que siente ser. ¿Por qué? Porque ya no está definida la verdad en base a las afirmaciones que respaldan los hechos. O sea, los hechos ya no están respaldando esa afirmación que estamos diciendo, sino ahora pasa a ser mi punto subjetivo de lo que yo siento, lo que pasa a determinar lo que es la verdad.
Y nunca en la historia se ha visto esto a través de una constante remarcación de hacernos creer la verdad por la mentira. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver es, como acabo de mencionar, al final de cuentas los sentimientos son subjetivos. El hecho que una persona se sienta mariposa no lo hace mariposa, porque la afirmación de eso que está diciendo contradice los hechos. Puede una persona incluso ser operada, modificar su cuerpo, pero aún así no lo hace llegar a ser lo que él siente hacer o lo que él es. ¿Cierto? Lo que quiero decir es de que mismo si te operas y te pones alas de mariposa, brazos de mariposa, o te añades patas de mariposa, no quiere decir que seas mariposa. No tienes los pulmones de una mariposa, no tienes el tamaño de una mariposa. O sea, los hechos contradicen la realidad de esa afirmación. Y vuelvo a repetir, nunca en la historia, de una manera persistente y con gran ímpetu, la verdad está siendo definida de acuerdo con los sentimientos. Hermanos, estamos en una época donde los sentimientos definen lo que es una persona. Y es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y es ahí donde se encuentra el engaño. ¿Cuál es el engaño? Que esta idea de los falsos maestros, lo único que alimenta es la concupiscencia de las personas. Recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, del 3 al 4. Pablo le dice: en los postreros tiempos se amontonarán falsos maestros, que conforme a sus propias concupiscencias buscarán de alguna manera apartar de la verdad el oído, y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. Quiero que escuchen bien lo que acabo de decir. Ya estudiamos esto en la primera enseñanza. Aquí iban a haber falsos maestros. Fíjense, iban a haber falsos maestros que de alguna manera iban a alimentar la concupiscencia y los deseos pecaminosos de la gente. Falsos maestros que se encuentran fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia. Por ese motivo necesitan que surjan Juan el Bautista, o como Elías, que vengan personas con el espíritu de ellos, con ese fervor de levantar y pelear por la verdad. Y una de las cosas que vemos en el texto es que Pablo le advierte a Timoteo que iba a haber gente que iba a creer fábulas. Aquí fábulas no se refiere simplemente a ese recurso literario, sino de una manera irónica. Es como cuando nosotros decimos: estos son cuentos chinos. O sea, no le hagas caso. Y increíblemente hay gente que está creyendo esos cuentos chinos, está creyendo estas fábulas. Y la razón a lo que quiero mencionar el día de hoy es que una persona no es lo que siente ser, sino es certificado por los hechos objetivos de su afirmación, mismo si hay ciertas operaciones que esa persona pueda hacer en su propio cuerpo. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Esto que acabo de mencionar no quita la realidad de lo que una persona pueda sentir ser. O sea, realmente hay personas que sienten ser algo que los hechos de la realidad no confirman su afirmación. Esto que acabo de mencionar, vuelvo a repetir, no quita la realidad de lo que una persona pueda sentir ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas realmente pueden pensar, pueden sentir, identificarse con el sexo opuesto al asignado, pero el problema de esto no es lo que ellos están afirmando hacer, sino la solución que le dan los falsos maestros. ¿Cuál es la solución que le dan los falsos maestros para ayudar a estas personas que sufren por esta situación? Lo único que hacen es alimentar más su concupiscencia en sus corazones. Los falsos maestros, la solución que presentan es alimentar ese sentimiento de las personas, algo que no corresponde a la realidad. Y en vez de presentarle una solución al problema, los alimentan más. La alimentan más. Sin embargo, nosotros no negamos que una persona pueda sentirse así. O sea, es verdad, las personas llegan algunos a sentirse como: híjole, pues no soy lo que yo me veo en el espejo, ¿no? Como la teoría de estar atrapado en el cuerpo equivocado. O sea, es real. O sea, hay gente que sí llega a pensar eso, como gente que llega a pensar que son caballos o una especie animal. O sea, eso es real. Pero la situación es de que nosotros no alimentamos un estilo de vida que la Biblia desaprueba. No solo porque no corresponde a la realidad, sino porque la verdad no significa nada separada de Dios.
La verdad no puede ser explicada, no puede ser entendida e incluso no puede ser definida de una manera adecuada sin tener en cuenta a Dios como fuente. Hermanos, la fuente, que es Dios de toda verdad, como vamos a ver a continuación, dice que la relación aprobada es la heterosexualidad. Y esto no lo determina el hombre, lo determina Dios. Y todos los hechos confirman esta verdad, porque no existiría la humanidad si no hubiera relación heterosexual. Todo lo que se llame, como se llame fuera de esto, es sin fruto y es estéril. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de explicarles? Que los hechos que demuestran que lo más sano y lo que Dios proveyó para las relaciones interpersonales es la relación heterosexual. El mismo sentido común nos lo indica. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos, que el problema en la actualidad, hermanos, el problema no es de carácter intelectual, es de carácter moral. Y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Vayan a Juan capítulo 3, del 19 al 21. Dejen ahí su Biblia abierta, Juan 3, 19. Miren, Pilato de alguna manera buscaba una definición filosófica del concepto verdad. Sin embargo, la verdad se encontraba delante de él y él no la podía ver. En Juan 14, 6, Jesucristo no habló de una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto implica que la verdad corresponde a una persona. Y es precisamente esta persona que es Jesucristo la que en Juan capítulo 3, verso 19, nos muestra cuál es la verdadera perspectiva o nos muestra una perspectiva correcta en la época en la que estamos viviendo, que no es de carácter intelectual, sino es de carácter moral. Vean lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, que dice, amaron más las tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Observen la progresión. Ellos aman las tinieblas. Por esa razón, de alguna manera, no vienen a la luz. ¿Por qué no vienen a la luz? Porque sus obras son malas. Quiero que vean cómo Jesús aquí nos muestra cuál es realmente el problema del hombre. El problema del hombre no es de carácter intelectual, es de carácter moral. Porque las evidencias nos muestran que todo lo que ahorita el mundo o los falsos maestros tratan de imponer como una realidad, o sea, la misma ciencia testifica que eso no es algo lógico, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el problema de estas personas? El problema es moral. Aman sus obras, por eso no vienen a la luz. No porque no haya no porque no haya un elemento intelectual que realmente nos diga que A o 1 más 1 es 2, sino porque para ellos 1 más 1 es 3 porque les conviene. Ya está riendo, ¿eh? No me equivoqué o sí me equivoqué. No, ¿por qué? Porque les conviene. ¿Por qué? Porque es de carácter moral. Fíjate, ¿qué quiero decir con esto? Que no quieren salir de su error. No porque no existan evidencias o porque no sea claro el problema. Es porque sus deseos pecaminosos se conforman a su estilo de vida. Es por eso. En pocas palabras, las personas rechazan la verdad por razones fundamentalmente morales. ¿Por qué? Porque es un deseo profundo de su corazón. Por eso comenzamos hablando cómo los falsos maestros de alguna manera enseñan cosas que no se ajustan a la realidad ni a la verdad, pero con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de corromper y alimentar la concupiscencia de las personas. Y en la época en la que vivimos, hermanos, se busca conciliar la conducta del hombre que es basada en sus sentimientos con una falsa intelectualidad. Y es algo de lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Vayan a 2 Timoteo capítulo 6, verso 20. 2 Timoteo 6, 20. ¿No hay 6? Uy, hoy ando fallo, ya sé. Entonces 4. A ver, espérate.
que la tecnología falla. Entonces, primera. Así andamos. Sí, primera Timoteo 6:20. Oigan, ahora sí ando imparable domingo tras domingo, ¿eh? Pero bueno, primera Timoteo 6:20. Vean lo que dice. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Observen, cómo le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Miren, aquí la palabra ciencia quiere decir simplemente conocimiento. Es un término que es gnosis en el griego, pero lo que Pablo aquí está condenando es un falso intelectualismo. Es un falso énfasis en el conocimiento humano. Y es esto precisamente lo que está en guerra en la actualidad. La verdad que tiene su fuente en Dios versus el falso intelectualismo que de alguna manera alimenta el engaño de que alguien nació en un cuerpo equivocado. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos es que esto que la gente de alguna manera acepta como una verdad, lo único que ha traído a su vida es confusión, es tristeza, frustración e incluso muchos pensamientos de suicidio. Y de alguna manera llevan vidas que no tienen esperanza, o sea, viven vidas con una desesperanza total que precisamente los lleva a buscar perder la vida. Pero ahora aquí surge una pregunta. La pregunta es, ¿él nació así? O sea, recuerden que estamos hablando acerca desde la primera enseñanza de falsos maestros, que empiezan a sembrar ideas antibíblicas y antinatural y anticientíficas en la mente de la gente, con tal de alimentar un estilo de vida que Dios desaprueba. En segundo lugar, este tipo de personas que son instruidos por la mentira, de alguna manera son alimentados por estos falsos maestros. Pero no solamente son alimentados por ellos, sino que nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes ante lo que están propagando, porque nuestros hijos también se están viendo afectados por esta basura que ven a su alrededor. Entonces nosotros como cristianos necesitamos ver que lo que está en juego en la actualidad es la verdad. Pero la verdad es inmutable, no está sujeta a cambios. ¿Por qué no está sujeta a cambios? Porque la verdad procede de Dios. Y Dios es un ser que no está sujeto a cambios. O sea, Dios no es variable. De igual manera, la verdad no es variable. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo, al ser Dios y al definir la verdad como el resultado de la fuente que está en Él, Él es el único que determina qué es justo y qué es injusto, qué es bueno, qué es malo, qué es verdad y qué es error. Ahorita lo que estamos viviendo precisamente es el asunto de que no consideran a Dios respecto a todo esto que gira alrededor de diversidad sexual e ideología de género. Por eso el argumento principal que esgrimen es algo científico nada más. Pero a pesar de eso, la gente hace caso omiso, porque le han cerrado la puerta a Dios. Al cerrar la Biblia y al no escuchar el consejo de Dios, lo único que buscan es seguir alimentando esos deseos pecaminosos. Por eso el Señor, desde los tiempos en el que Él vino, le dijo, oye, ¿tú no quieres venir a la luz? No porque no hay evidencias de que yo soy el Mesías, porque Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas señales. Y esas señales testificaban que efectivamente Él era el enviado de Dios. O sea, las evidencias objetivas de que Él era el enviado de Dios no los convenció. No era algo intelectual, era algo moral. Ellos seguían amando lo que ellos eran. Entonces, el punto a lo que quiero llevarlos el día de hoy es precisamente, ¿un niño nace así? ¿O por qué un niño desde que nace empieza a manifestar una conducta de este tipo? ¿De dónde surge un comportamiento que a la fecha se ha derivado en la teoría atrapado en el cuerpo equivocado? Miren, la respuesta a esta pregunta solamente nos lo puede dar la Biblia.
Es por eso que ahorita tú miras en muchos foros de universidades, de personas que realmente son muy preparadas, que de alguna manera esgrimen, ¿no?, sus argumentos, pero al final de cuentas, la única fuente de verdad absoluta es la Biblia. ¿Por qué ese niño nace así? ¿Será acaso sus genes? ¿Será acaso sus hormonas? ¿Será acaso que realmente la naturaleza se equivocó y su identidad es una mujer, aunque tenga un cuerpo de hombre? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Porque al final de cuentas, lo que importa es qué dice la Biblia al respecto. Porque un niño nace y desde que nace tiene esa tendencia. Miren, en Deuteronomio 32:4, quiero comenzar diciendo que nosotros debemos de creer lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es la fuente de verdad. Dios no solamente se ha manifestado como un Dios justo o un Dios santo, sino como el Dios de verdad. Dice ahí, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. ¿Cómo se da a conocer como un Dios de verdad? En Juan capítulo 17, verso 17, Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, nosotros necesitamos partir desde este punto de vista. ¿Cuál? Que estamos acudiendo a la fuente de toda verdad, Dios y también su palabra. Ahora bien, la respuesta de la Biblia a este interrogante del comportamiento humano desde su nacimiento lo ubica como el resultado del pecado original. La pregunta aquí es, bueno, ¿qué es pecado original? El pecado original se refiere a la naturaleza pecaminosa heredada y que ha sido transmitida a todos los hombres desde que Adán pecó por primera vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nacemos con una naturaleza ya pecaminosa. Y esta naturaleza de pecado deja al hombre en un estado de pecaminosidad. Al estar el hombre en un estado de pecaminosidad, resulta que lo que él va a producir entonces son obras de pecado, que al final va a tener un resultado que es la muerte. Ahora, en Romanos 6:23 nosotros leemos que la paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? La paga del pecado es la muerte. Y acabo de mencionar que la respuesta a esta interrogante, ¿por qué el niño actúa así desde pequeño si él no fue enseñado? Un momento dado se pudiera decir, es por causa del pecado original. La Biblia nos enseña que no somos pecadores porque pecamos, porque muchos se cuestionan, bueno, una persona es pecador porque peca, o peca porque es pecador. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Miren, la Biblia nos enseña que no somos pecadores porque pecamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no naciste siendo bueno y que al hacer algo pecaminoso te constituiste en un pecador. O sea, la Biblia nos enseña que todo ser humano nace ya en pecado. No nacemos siendo buenos, sino que nosotros pecamos porque ya somos pecadores. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que nacimos siendo malos, ya con la inclinación natural hacia lo malo. Hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que de alguna manera nos predispone hacia los actos pecaminosos, porque heredamos la naturaleza pecaminosa caída desde que Adán cayó en pecado. Ahora, la Biblia nos enseña que todos nosotros somos pecadores, en virtud de que somos herederos espirituales de Adán. La Biblia nos habla del pecado en términos de universalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera todos los seres humanos en el lugar donde se encuentren han sido impactados por el pecado. Es lo que la Biblia dice en Romanos 3:23. Nosotros leemos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, el pecado universal, todos estamos en pecado. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Ahora, ¿por qué la Biblia nos pone a la humanidad en todos bajo la misma plataforma? Por precisamente el pecado original. Tenemos una naturaleza que nos lleva a inclinarnos hacia lo malo. ¿Qué implica? Que desde nacimiento ya la traemos. Esto implica que el pecado nos ha afectado a nosotros desde Adán. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5:12. Ahora, esto contrapone lo que muchos naturalistas, humanistas enseñan, sobre todo cuando enseñan que nacemos siendo buenos. Bueno, ahí se contrapone, ¿no?
el punto de vista de los maestros del mundo con lo que la Biblia nos enseña. El asunto es a quién le vamos a creer. ¿Es verdad que el niño nace bueno? ¿Es verdad que tú eres lo que eres como el resultado de la familia en la que tú naciste? ¿Es verdad que tú pecas de alguna manera porque lamentablemente viviste en un barrio donde todos tus amigos pues eran malandros, como pudiéramos decir? O sea, ¿por qué actuamos como actuamos? Y esta respuesta solo la encontramos en la Biblia. Porque si tú vas de alguna manera a los falsos maestros, lo único que van a buscar es exonerar al hombre de su responsabilidad. No, es que mira, lamentablemente este niño surgió así porque vivió en un hogar disfuncional, y en ese lugar disfuncional pues no hubo cariño, no hubo amor, no hubo atención, y por eso nació siendo un asesino. Ahora, es verdad que las circunstancias sí juegan un papel importante en el desarrollo de la conducta del hombre, pero no nos define. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no somos responsables en el círculo en el que nacimos, sí somos responsables de cómo respondemos ante esa situación. Y ahí es donde Dios nos responsabiliza. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que necesitamos entender la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Cuál es la naturaleza que nosotros tenemos desde nacimiento para poder entender si un niño nace siendo homosexual o realmente se hace o es una conducta aprendida? A los ojos de la Biblia o a la luz de la Biblia, el homosexualismo y todo lo que implique de este tipo de diversidad sexual son conductas aprendidas. Ahora, conductas aprendidas por la desviación que ya tenemos o la inclinación hacia el mal. Vean lo que dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Universalismo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Vean nada más cómo después de la caída afectó a toda la humanidad. Entonces esto nos trae luz del por qué un niño desde que nace empieza a tener cierta conducta que no es algo aprobado por Dios. Cuando Adán pecó, dice el verso 12, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Estoy leyendo la nueva versión ¿sí está? Ok, está, gracias, hermano. Verso 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Fíjense nada más el argumento de Pablo, como en la mañana enseñaba el hermano Héctor. ¿Por qué la ley canadiense no viene, o la autoridad no viene y me lleva arrestado? ¿Por qué no lo puede hacer? Pues porque no he violado ninguna ley. Lo que permite a la autoridad venir y arrestarme es cuando yo violento una ley. En ese momento me hago acreedor de una sanción. Pero antes de Moisés y de que viniera la ley, ¿por qué el ser humano, a pesar de que no había ley, ya era considerado pecador? Por lo que acabamos de explicar. Desde que Adán pecó, el pecado entró a todos los seres humanos, afectó a todos. ¿Por qué? Porque venimos todos de Adán. La naturaleza adámica o la naturaleza del ser humano se vio ahora manchada por el pecado. Es por eso que se enseña una doctrina que es la depravación total. ¿Qué es la depravación total? La depravación no quiere decir qué tan pecador eres tú, ¿no? Porque de alguna manera hay quienes argumentan, bueno, es que no todos son tan malos. Incluso la gente que no tiene a Dios en su vida, no toda es mala, y es verdad. No todos son sicarios, no todos son asesinos, no todos son dictadores. No, pero el término depravación total se refiere a extensión, no a grado. No a grado en el sentido, ay, qué tan perverso es, sino a extensión. Mi mente está contaminada, mis sentimientos están contaminados, mis emociones están contaminadas, mi voluntad, mi conciencia, todo lo que compone al ser humano está manchado por el pecado.
Por eso cuando tú ves a un niño que va creciendo y dices, ay, qué bonito niño, mira que, y está así con su biberón ahí bonito, tiene 2, 3 años, pero le pones otro niño de la misma edad enfrente de él y le pones un juguete en medio y vas a ver cómo sale esa naturaleza. ¿Por qué? Porque viene esa envidia del corazón, vienen esas luchas. ¿De dónde sale todo eso? De la naturaleza adámica heredada. Es ahí el pecado original. Por eso acabamos de leer, ¿no? Antes de que Dios le diera la ley a Moisés, había pecado. ¿Por qué? Porque el pecado afectó a toda la humanidad. Ahora, esto implica que el pecado habita en nosotros como personas. Por lo tanto, es nuestro punto de partida natural como personas. Fíjate, eso lo quiero repetir porque es la base. Si el pecado afectó a todos nosotros y a toda la humanidad, entonces es precisamente nuestro punto de partida natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que nacemos ya infectados con el pecado en nosotros. Nacemos con esa herencia adámica donde ya nacemos con esa inclinación hacia las cosas malas. Somos pecadores nacidos y permaneceremos en ese estado a menos que Dios intervenga en la vida de nosotros. El ser humano no tiene esperanza sin Dios. El ser humano no tiene esperanza a menos que esa persona doble sus rodillas y le pida perdón a Dios por su vida en la que ha estado. Pero ¿qué es lo que enseñan? ¿Y yo qué culpa tengo que Adán hubiera pecado? Bueno, si partimos de ese argumento, pudiéramos decir, ¿y qué culpa tuvo Jesús de morir por nuestras iniquidades? O sea que así como hubo algo en el cual nosotros pudiéramos decir no somos responsables, también vino una solución a través de la muerte de un hombre justo en el cual nosotros pudiéramos, pudiéramos decir lo mismo, ¿no? Pues yo no tengo culpa de que lo hayan crucificado. Lo que quiero decir es de que así como entró el mal, Dios nos da el bien de una manera gratuita. De una manera en la que solamente Dios está esperando con los brazos abiertos que cada uno de nosotros proceda a reconocer que hemos ofendido a Dios. Porque tenemos esa inclinación hacia lo malo. Miren lo que dice Romanos 8:3 en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Observen cómo llama la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa. Miren, hay muchos filósofos en la actualidad que dicen, ¿el hombre es pecador por naturaleza o es pecador porque de alguna manera al interactuar con la sociedad se termina corrompiendo? Ellos dicen que no podemos evaluar si el hombre es pecador por naturaleza porque no podemos hacer una regresión hasta ese punto de partida. Y es cierto, nadie puede regresar a lo mejor al punto de naturaleza en la creación, pero el testimonio de las Escrituras que corresponde a nuestra realidad en el mundo que vivimos, el mundo se está cayendo a pedazos, hermanos. De moralidad, de estilos de vida, de guerras, de corrupción, se está desmoronando. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios fuera de sus caminos. Más evidencia que esa no puede haber. El asunto, vuelvo a repetir, no es de evidencias lógicas ni de intelectualismo. Tiene que ver con la moral del hombre. El hombre está contaminado y ama su pecado. Pero si hay solución, y dice aquí el texto, vuelvo a leer, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. En Hebreos menciona que, haciendo referencia de la persona de Jesucristo, que dice que me preparaste cuerpo para ir y morir por ellos. De alguna manera, el que iba a morir para la remisión de nuestros pecados tenía que identificarse de la misma manera que nosotros físicamente.
Dios le dio un cuerpo para que a través de ese cuerpo la ira de Dios cayera sobre él y pagara por aquellos que de alguna manera éramos culpables delante de él. Pero mira, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo a través del sacrificio de Cristo. ¿A qué nos referimos? Liberarnos de esta cautividad pecaminosa. ¿Qué es lo que comencé diciendo? ¿Cuál es la solución que presentan los falsos maestros? Alimentar esos sentimientos. Vivimos en una época donde la verdad está siendo definida de acuerdo a lo que tú sientes ser y no de acuerdo a los hechos. Entonces, ¿qué viene una persona a lo mejor pues educada, catedrática, y qué te dice? No, pues si el niño tiene esa tendencia, pues déjalo ser. O sea, deja que juegue con niñas, deja que juegue con muñequitas, vístelo de mujer. ¿Qué está haciendo? Alimentando. De alguna manera, esta es la solución que presentan. ¿Por qué? Porque ellos entienden que de alguna manera nació en un cuerpo equivocado, que eso es lo que voy a hablar la próxima enseñanza. Pero observen cómo nosotros como cristianos, la solución que presenta cuando partimos de la verdad de Dios, que entendemos que ese niño, esa criaturita, a pesar de que son hermosos los bebés, de repente tienen esa ya inherente, la maldad viene inherente a ellos. Entonces, si el niño va creciendo y tú ves que está jugando con muñequitas, va jugando con, a lo mejor se quiere vestir con una faldita, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No alimentar ese sentimiento, sino, oye hijo, tu realidad es esta. O sea, no le vas a decir eso, a lo mejor no te va a entender obviamente, ¿no? Pero tú de alguna manera lo vas a inclinar hacia la realidad de los hechos, de acuerdo a lo que él es. Él nació varón y debe de conducirse de acuerdo a lo que la Biblia dice que debe de ser un varón. Ayer, por ejemplo, estábamos en la reunión de varones y decíamos que desde el momento en el que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre ya como varón, ya nos proyectó, nos dio un propósito. ¿Cuál es el propósito? De autoridad, de alguna manera de dirigir, de manifestar cierto liderazgo. Dios nos dio ya desde el momento que somos varones ese propósito. Pero el asunto es desarrollar eso. Y una de esas funciones que nosotros tenemos como varones en nuestro hogar es precisamente instruir a nuestros hijos y direccionarlos de acuerdo a lo que Dios lo hizo. No alimentarlos con la mentira que estamos viviendo en la actualidad. Vean lo que dice Romanos 6:6 en la Nueva Traducción Viviente. Esto lo menciono porque solo Cristo nos quita del dominio del pecado. Si el problema del hombre es el pecado y está controlado y está dominado por el pecado, entonces Dios nos da una solución a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es? Liberarnos de esta esclavitud, de este dominio a través del arrepentimiento. Vean Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos más esclavos del pecado. Hermanos, en la mañana a las 10 está dando la serie de santificación, ¿no? Pero una de esas enseñanzas de lo que es la santificación es que el pecado ya no nos controla, ya no nos domina. Y les voy a contar algo que tiene que ver con esto. Generalmente, últimamente he estado contando cosas personales, pero no era mi estilo. Pero es porque tiene afín a esto. Porque alguien pudiera decir que es fácil hablar nada más por hablar. Miren, yo les voy a comentar que cuando tenía como esos de 6 años, toda la primaria, incluso hasta sexto año, tenía unos 10, 12, 11 años, de ahí para abajo, de 6 a 10 años. Yo nunca fui muy noviero. Pero ¿saben por qué no fui noviero? Porque yo empecé a experimentar algo dentro de mí. Yo me di cuenta que yo no podía tocarle la mano a una mujer porque algo sentía y sentía ese rechazo hacia ella. No importa la mujer o la niña que sea, mismo si no fuera mi novia, yo no podía tocarla. Algo sentía un rechazo. Y fíjense, quiero decirle, ahora que estuve preparando eso, se me vino esto a la mente. Dije, ay Señor, ¿lo comparto o no lo comparto? Bueno, total, una mancha más para el tigre. Pero miren, fíjense, miren, resulta que pues nosotros en la familia no era así que nos dieran mucha tutoría, ¿no?
ni era algo, pues hace años donde apenas todo esto ni se veía, todavía estaban, como se decía, en el closet, ¿no? La gente, o sea, no era un tema que se divulgaba como ahorita. Entonces yo empecé a razonar desde niño, dije, o sea, yo entendía que eso no era normal. La persona de algo personal, yo entendía que no era normal. Y a pesar de que nadie me había hablado de eso, yo empecé a pensar y a razonar y dije, ¿será acaso que me gustan los niños? Sí, yo pensé, o sea, uno en su inocencia piensa, ¿no? O sea, ¿me gustarán los niños? Pero eso duró un buen rato, ¿eh? Pero yo lo empecé a identificar desde la primaria. Ahora, si ustedes ven, yo no estoy casado con un Jorge o un Luis. Porque a lo que voy es de que si es verdad que llegas a sentir cierta situación, probablemente por el trasfondo en el que muchas personas salen. A lo mejor hubo abusos, hubo situaciones de violación, o a lo mejor no una violación como tal que se haya consumado, pero sí hubo abuso, hubo cosas que de alguna manera pueden provocar esa conducta en el niño. Pero eso no quiere decir que de alguna manera el niño nació siendo gay o nació amando a los niños. Hubo una causa que pasó en su desarrollo que lo orilló a esa situación. Ahora, hay otros que a lo mejor no pasaron eso, pero naturalmente tienen esa inclinación. Ya respondimos por qué, por el pecado original. Nacemos con una naturaleza inclinada hacia el pecado. Y así surgió hasta que ya como por los 18, 17 años, ya estaba hablando de una edad, pues ya se puede decir adolescente, adulta, ¿no? Donde yo todavía seguía así como que, o sea, y déjenme decirles algo, sigue de alguna manera, o sea, eso siguió de alguna manera afectando la relación, ¿no? Que uno pudiera tener con una mujer, pero de alguna manera a lo que voy es de que uno decide de acuerdo a la realidad. Nadie me lo dijo, ni siquiera yo lo comenté con nadie, esta es la primera vez que lo estoy mencionando, imagínate. Entonces, a lo que voy es de que en ese momento yo tenía dos opciones: seguir por ese camino de alguna manera que no era una afirmación a la realidad de los hechos, o de alguna manera tomar la decisión que tomé, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Eso no es de una manera que sea normal, porque en ese momento todavía ni era cristiano, aunque me convertí desde los 13 años. O sea, pero ya a los 13 años ya como que el evangelio sí te trae cierta orientación, donde empiezas a ver que eso no es correcto, aun cuando no hay una instrucción paterna, pero el evangelio nos direcciona. Entonces, a lo que voy es de que una persona sí puede sentir esa situación en su interior desde niño, esa atracción, pero la situación es no alimentar esa mentira o ese sentimiento. La situación es reajustarnos en base a la realidad de los hechos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que de alguna manera nosotros pudiéramos solamente señalar y apuntar con el dedo. Y el fin de estas enseñanzas no es apuntar un grupo especial, en específico, porque la homosexualidad o cualquier tipo de pecado de diversidad sexual no solamente va a condenar a la gente, también va a condenar a los borrachos, a los mentirosos. O sea, no solamente es una conducta que la Biblia desaprueba, sino la Biblia desaprueba otras muchas conductas. Simplemente estamos abordando el tema para traer una base sólida y teológica de acuerdo a cómo responder a esas preguntas que muchas veces nos hacen. No, a mí me lo han dicho muchas veces, oye, pero es que a mi hijo nadie le enseñó eso y él solito. Pero cuando venimos a la Biblia entendemos que ya nace infectado con algo que se llama pecado, con una naturaleza inclinada hacia la maldad. Y nuestra responsabilidad como padres es orientarlo de acuerdo a la realidad de los hechos, de acuerdo a lo que Dios dice que es bueno y que es malo, de acuerdo a lo que Dios dice que es una conducta probada por Dios. Y es ahí el punto de partida, que ahora nosotros como cristianos, aunque antes de venir a Cristo pudiéramos o estábamos esclavos del pecado, ahora como cristianos la doctrina de la santificación nos enseña que el pecado ya no me domina. Ya no se enseñorea más del cristiano, sino que ahora de alguna manera hemos dejado de ser esclavos y quitamos de nuestra vida ese yugo que teníamos. Ahora en Cristo encontramos la libertad. Por eso decíamos en 1 Corintios 6:9 que el homosexual, la lesbiana y todo tipo de estas diversidad sexual son redimibles. Así como lo fuiste tú. Fíjense, yo les compartía a los hermanos
sábado una enseñanza que me ministró mucho y era una enseñanza matrimonial de unos pastores que hace rato ya los había escuchado, ¿no? Yo y Yada Rosas. Y de alguna manera le decían al pastor, ellos eran drogadictos de Nueva York. Y de alguna manera eran no solo drogadictos, sino que estaban ahí en las maras y todo eso. Y resulta que él se convierte. Y no solo se convierte en un centro de rehabilitación, sino que empieza a servir a Dios. Y ahora, bueno, ya con los años se volvió ministro, ¿no? Y es pastor. Y resulta que un día entró una persona drogadicta a la iglesia. Y se sentó en la primera fila, ¿no? Ya estaba ahí. Y le dicen, oiga, pastor, ¿por qué lo deja pasar? Mire, huele mal y todo eso. Dice, pues porque te dejé entrar a ti también. O sea, en pocas palabras, todos somos iguales. O sea, algunos pecan de una manera distinta, pero al final estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros empezamos a medirnos entre nosotros mismos, siempre vas a encontrar a alguien más bajo que tú. ¿No es cierto? No soy tan mal. Cuando alguien dice no estoy tan mal, es porque él ya se midió al lado de otra persona, del Chapo. No, pues no soy asesino, pues mira, ese está peor. Pero déjame decirte algo, cuando nos medimos bajo el estándar de Dios, todos estamos deficientes, hemos pecado. Y es la medida a la cual nosotros debemos de venir. No, pero yo no soy adúltero, le dijeron a Jesús. No, pero yo no soy hijo de fornicación. Tenemos a un padre como que tenemos nosotros, que es Abraham. Y Jesús les dice, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. No, pero ustedes son hijos de su padre el diablo. Imagínate, o sea, las palabras de Jesús fueron contundentes. ¿Por qué? Porque los ubicaban en la verdadera perspectiva. Por eso no es algo que no tenga misericordia el mencionar lo que Dios desaprueba. Porque es la única forma en la que las personas pueden encontrar la salvación de su vida. ¿Te imaginas si no me hubieran hablado a mí del evangelio, no me hubieran llevado a la iglesia desde niño? O sea, yo hubiera seguido a lo mejor no sé dónde uno estuviera, perdido totalmente. Así como muchos pudieran llegar a pensar, si el Señor no hubiera hecho una obra en mi vida, no sabemos dónde estaríamos. Pero Dios hizo una obra grande en cada uno de nosotros. Y todas las personas son redimibles para Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 51:5, en la Nueva Traducción Viviente, vemos cómo la Biblia menciona claramente que nacimos en pecado. Fíjate lo que dice, pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Fíjate, ¿qué quiere decir eso? Él entendía el pecado original. Desde el momento en que había sido concebido en el vientre de su madre, él ya estaba manchado por el pecado. El Salmo 58:3 en la Nueva Traducción Viviente, estos malvados son pecadores de nacimiento. Fíjate nada más. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. O sea, que no es cuando entraron a la sociedad. No, la sociedad todavía ahí agarran escuela. Pero nacemos ya siendo malos, con esa inclinación hacia lo malo, ¿no? Y esto, hermano, nos ayuda a entender con más claridad el por qué un niño al nacer y desarrollarse encuentra problemas con su sexualidad. ¿Por qué razón? Porque esto que acabamos de estudiar nos ayuda a entender, nos ayuda a orientar que realmente nacimos ya con esa tendencia. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si un niño vemos que empieza a manifestar cierta conducta que la Biblia desaprueba, pero que el mundo aprueba, por eso hemos estudiado que el cristiano no es amigo del mundo en su filosofía, en su doctrina, con sus maestros. No somos amigos de ellos. ¿Por qué? Porque no podemos llamar amigo a alguien que enseña lo opuesto a Dios. No, es que es normal y lo único que estás haciendo es perjudicarlo psicológicamente. Eso es lo que ellos están haciendo, perjudicarlo psicológicamente. Ahora sí puedo decir por vivencia personal y también por ejemplos que yo he visto a lo largo del tiempo que he tratado. Cómo a lo largo del tiempo les produce serios problemas psicológicos. ¿Qué podemos hacer? Miren, como padres, nuestra obligación no es alimentar esa naturaleza pecaminosa, sino demostrarles el camino de verdad.
partiendo de la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios formó a Adán y a Eva, partiendo y permitiendo o aprobando una relación heterosexual. Y es un error dejar que el niño elija por sí mismo, como ahora lo que están enseñando, ¿no? Deja que él elija lo que él quiera hacer, en base otra vez a sus sentimientos. Fíjense qué incoherencia dejar que los niños escojan lo que ellos quieran ser, pensando que así van a solucionar el problema. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de los que tienen carro le dejarían a un niño de 8 años manejar tu auto? Menos si es el carro que tienes ahí pulido y limpiado, no se lo vas a dar, ¿verdad? Lo acabas de sacar de agencia, no, ni a la mujer se lo sueltas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos de alguna manera dejarían que un niño se case a los 8 o 9 años? ¿Por qué? Porque no tienen la madurez, no tienen las decisiones para tomar, ¿no? O no tienen la madurez para tomar estas decisiones importantes. Pero sí creemos, o sí creen estos falsos maestros, que tienen la madurez para que ellos escojan lo que quieran ser. Hermanos, los niños se caracterizan precisamente porque en sus decisiones que toman está en base a sus sentimientos. Hoy quieren un balón y ya mañana quieren una bici. Ya pasado mañana ya quieren un carro. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera es voluble sus emociones, no se ajustan a la realidad de los hechos. Ellos no tienen la capacidad ni el cerebro maduro para hacerlo. Hay una diputada en México que apenas vi una entrevista que dice que está a favor o en contra de esto de ideología de género y todo eso, y sacó un dato interesante que menciona que el cerebro del hombre llega a madurar ya como eso de los 18 años, no alcanza su tope, no sigue en desarrollo, pero ya alcanza cierta madurez. Es por eso que la mayoría de edad es a los 18 años, porque se entiende que ya tienen un entendimiento más sobrio. Pero ¿cómo pueden dejarle a un niño de 3 años, de 4 años, que escoja lo que quieran llegar a ser? O sea, fíjate nada más qué irresponsabilidad y qué incoherencia estamos viviendo, donde la verdad se está definiendo de acuerdo a lo que la persona sienta ser. Miren, los niños no tienen la capacidad de alguna manera para saber qué es lo mejor para ellos. Por lo tanto, nosotros como padres, de una manera responsable, necesitamos direccionarlos de acuerdo a la verdad bíblica. Pero seríamos muy irresponsables de nuestra parte si alimentamos esa naturaleza pecaminosa, que de alguna manera va a destruir la vida de ellos. No solamente van a tener serios problemas psicológicos, sino que al final van a estar desarrollando una conducta que es desaprobada delante de Dios. Y por ende, como veíamos, cuando el ser humano está en un estado pecaminoso, tiene como fruto la muerte, no la muerte espiritual. Miren, la Biblia es muy clara, es muy clara. El hombre nace destituido de la gloria de Dios por tener una naturaleza pecaminosa. Y es por esa naturaleza que la Biblia los llama hijos de ira. Fíjense, hay temas en la Biblia que uno choca con mucha manera de pensar de nosotros. Porque estamos tan familiarizados de un Dios que nos pintan lleno de amor, lleno de compasión, que al final va a perdonar a todo el mundo. Y cuando encontramos temas como de que es toda conducta que de alguna manera sea desaprobada por Dios, llámese como se llame, alcoholismo, fornicación, avaricia, llámese como se llame, todas esas personas que de alguna manera practican son llamados en la Biblia hijos de ira. Mira lo que dice Efesios 2:3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice así: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones.
Fíjate, los deseos de nuestras pasiones. ¿Qué es lo que ahorita se está promoviendo? Precisamente respaldar los deseos de la gente, definiendo la verdad de acuerdo a lo que esa persona sienta ser. Y la Biblia aquí nos dice que todos vivíamos en el pasado así. O sea, nada nos refrenaba. Querías ir a la botella, ni tu esposa te detenía. ¿Por qué? Porque nadie puede decir lo que nosotros, como lo que hagamos, ¿no? No le voy a dar cuentas a nadie. Vivíamos a nuestra ley. Éramos por naturaleza ley para nosotros mismos. Y una de las cosas que vemos es precisamente que nos movíamos de acuerdo a los deseos que teníamos. Tenías tu esposa, pero por allá te salía otra y bueno, pues ibas a tus deseos. Tenías tu negocio, pero por ahí te salía algo que sabías que no era muy recto, pero como no había una ley sobre de ti, si no eras ley para ti mismo, pues le dabas rienda suelta a tus deseos. Y es lo que el texto dice. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate cómo esa conducta responde a la naturaleza. ¿Cuál es el punto de partida del hombre desde su nacimiento? Inclinación hacia el pecado, por la naturaleza heredada, por el pecado original. Y dice ahí el versículo, por nuestra propia naturaleza. Fíjense, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. La única manera para salir fuera del enojo de Dios, ¿cuál es? El arrepentimiento. Hermanos, la Biblia nos pone a todos los seres humanos bajo un mismo estándar, destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia en el que vive ahí en la alta sociedad como el que vive en el barrio más pobre. Aquel que está allá va a ser condenado como el más pobre va a ser condenado. Dice Apocalipsis 20 que delante del gran trono blanco estaban delante de él los grandes y pequeños. Y cuando dice los grandes y pequeños, si vamos ahí, no se refiere, vayan a Apocalipsis 20 del 1 al 5. No se refiere a niños o adultos, se refiere a ricos y pobres. Apocalipsis 20. Perdón, 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Fíjate, los muertos grandes y pequeños, hablando de ricos y pobres, todo el mundo va a estar ahí, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjense nada más, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una de las cosas que nosotros vemos es que todos aquellos que de alguna manera no vienen a hacer las paces con Dios, el enojo de Dios está sobre ellos. ¿Qué es el enojo? La ira de Dios. La ira de Dios está sobre las personas y este es el punto de partida de cada uno de nosotros. Esto significa que estamos bajo el juicio de Dios por el pecado. La realidad es que nuestro lugar o nuestro punto de partida natural es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Partimos de ahí en rebelión abierta, de ahí en contra de Dios. ¿Quién hace lo bueno? ¿Quién desde nacimiento busca las cosas de Dios? Generalmente esa tendencia es lo opuesto. Y de alguna manera dice Juan 3:36 que los que creen en el Hijo tienen vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Hermanos, el mensaje es claro de la Biblia. El ser humano no nace siendo gay, no naces con algo que la misma naturaleza es contradictorio a la naturaleza. El ser humano nace con una naturaleza pecaminosa.
Y esa naturaleza pecaminosa lo lleva a inclinarse hacia lo que es contranatural. ¿Por qué? Porque es la motivación que lo lleva a eso, según la Biblia, son sus sentimientos. Por lo tanto, el problema del hombre no es de carácter intelectual, es de carácter moral. Jesucristo lo dijo, no vienen a la luz porque aman las tinieblas. No vienen a la luz, ¿por qué? Porque aman los deleites. ¿Por qué creen que muchos no vienen a la iglesia? Porque según ellos, restringen su libertad. ¿A qué le llaman libertad? Pues libertad para pecar, libertad para satisfacer los deseos de su corazón. Piensan que los mandamientos de Dios restringen su libertad cuando no se dan cuenta que detrás de cada mandamiento se encuentra la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque lo que busca el mandamiento es guardar nuestro corazón, es guardarnos de todo sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabe que si violamos un mandamiento nos va a doler, nos va a afectar, vamos a perder nosotros más que ganar, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrece el pecado? El pecado nos vende la mentira. No, vas a encontrar satisfacción, vas a encontrar placer, pero ¿a qué precio? ¿A precio de que vas a perder todo? Fíjate, la historia nos puede dar testimonio de eso. Mujeres que de alguna, como Marilyn Monroe, ¿no? Que eran íconos sexual de sus tiempos. ¿Qué pasó al final? Al final terminan muriendo destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Gente que de alguna manera tú miras y son muy famosos, ¿no? Que quieren ser, incluso la mayoría de la gente busca, ¿no? Se proyecta a ser como alguno de ellos. Y cuando nosotros vemos, es precisamente eso lo que los va a llevar a la condenación. ¿Por qué? Porque todo ese estilo de vida es opuesto y viven en rebelión abierta a la voluntad de Dios. Por el deseo moral pecaminoso que en ellos hay. Hermanos y amigos que nos visitan en este día, el mensaje de la Biblia es claro. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y eso hace que permanezcamos en pecado. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser está manchado por el pecado, pero hay una solución al estado natural en el que nacimos. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Jesucristo mismo lo dijo cuando estuvo, bueno, no lo dijo, pero cuando estuvo delante de Poncio Pilato y él le dijo ¿qué es la verdad? Él lo había dicho en su recorrido, Jesús, lo leímos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Vean, el camino no es un sistema de pensamiento, no es una ideología, el camino es una persona y esa persona es Jesús. Conocer a Jesús, relacionarte con Él, que el conocerlo vaya cambiando tu vida, vaya cambiando tu manera de pensar, te vayas familiarizando con su doctrina, con su enseñanza, porque estamos tan empapados con todo lo que nos enseña el mundo a nuestro alrededor, que de alguna manera seguimos viviendo opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Quiero hacerles una invitación en esta mañana, ahí desde donde estás en tu lugar. Si alguno de ustedes en el transcurso de esta enseñanza, el Espíritu de Dios ha ministrado su corazón, ha tocado tu vida, te ha hecho reflexionar respecto a tus caminos, yo te invito a que los consideres. No es casualidad que estemos aquí en esta mañana, porque nadie tiene su vida comprada, ¿no? Estaba el que tenía sus propiedades y sus bienes en la Biblia y él dijo, mañana me voy a dormir, voy a descansar, fin que mañana será otro día. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a tocar tu puerta y todo lo que tú has hecho, ¿de quién será? O sea, no tenemos la vida comprada. Lo que sí es un hecho es que todos vamos a morir. No sabemos cuándo ni en qué momento. Y con esto no quiero meter susto. Lo que sí quiero es que veamos la realidad de las cosas. ¿Estás preparado para enfrentarte a Dios? Mismo nosotros como cristianos, ¿estamos preparados para estar delante de Dios? Miren, últimamente no ha sido tan más, he tenido una conciencia mayor de que el Señor sabe lo que yo estoy pensando. Cuando estamos sentados, sabe lo que yo estoy pensando, sabe lo que hay en mi corazón. Y ahora he entendido más todavía lo que significa el temor de Dios. No, ay, Dios me va a castigar, me va a condenar. No, ese no es el temor. El temor es tener la conciencia de que Dios sabe lo que estás pensando, de que Dios sabe lo que hay en tu corazón, lo que te motiva a hacer las cosas.
Y eso me lleva en un momento dado a luego, si viene algo en mi mente o algo en mi corazón pecaminoso, una motivación, ¿sabes qué? Cambiarle el switch. Yo no puedo impedir que lleguen a mi mente pensamientos. No podemos hacerlo, pero sí podemos impedir que sí hagan nido en nuestra mente esos pensamientos, ¿no? Y sí me gustaría en esta mañana invitarlos a que reflexionen sobre sus caminos. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo está? Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Así con tus ojos cerrados en esta mañana. Si el Señor ha hablado a tu corazón, no cierres el día de hoy tu corazón. No cierres tus pensamientos. No te aferres a tus deseos. No te aferres a tus sentimientos. Si estás luchando con un pecado en tu vida, si estás luchando con estas enseñanzas que andan bubulando en el mundo el día de hoy, hoy es un buen día para que vengas al Señor, para que hagas cuentas con Dios. Deja que Él examine tu corazón, deja que Él examine tus pensamientos. Vamos a dar unos segundos para que medites sobre tus caminos. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Estás preparado en tu corazón? Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Padre, a reconocer, Señor, que hay pecado en nuestro corazón, Señor. Que día a día necesitamos limpiar nuestras manos, necesitamos limpiar nuestras ropas, porque las ensuciamos constantemente, Señor. Pero te damos gracias porque tú has provisto la sangre de tu Hijo Jesucristo para lavarnos, limpiarnos, restaurarnos, Señor. En esta mañana venimos delante de ti a reconocer, Señor, nuestra necesidad, a reconocer que hemos amado muchas veces nuestros deleites y que te necesitamos, Señor. Si hay alguien en esta mañana que quiera hacer las paces con Dios, si has venido aquí esta mañana y reconoces que eres un pecador, reconoces que has ofendido a Dios con tu manera de vivir, es el momento oportuno para que le pidas perdón. Es el momento oportuno para que arregles cuentas con Él. ¿Por qué no le dices ahí donde estás sentado en tu corazón? ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? Me arrepiento porque he vivido una vida desordenada, una vida de acuerdo a lo que yo he creído que es mejor, una vida en la que he satisfecho todos los deseos de mi corazón. No he negado nada y te pido que me perdones. Te pido que limpies mi corazón, que limpies mi vida. Te recibo en mi vida, Señor. Reconozco que te he ofendido, que he pecado. Te pido que me perdones, Señor. Me arrepiento de todas mis fallas. Te pido que laves mi corazón. Que limpies mi vida, que cambies mi naturaleza. Que me enseñes, Señor, cuáles son tus caminos. Que me enseñes a vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Te entrego mi vida, Señor, en esta mañana, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Limpia mi corazón, Padre. Si hay algún creyente que quiera limpiar sus ropas porque de alguna manera las hayas manchado,
El Señor te ama todavía. El Señor te sigue amando. Ese es el amor al cual hemos entrado ahora como hijos. Él te ama. Él te ama. ¿Por qué no le dices, Padre, he pecado delante de ti? He ensuciado mis ropas. Tú sabes lo que hay en mi corazón, sabes lo que hay en mi mente. Perdóname. Límpiame, Señor, en esta mañana. Restáurame en esta mañana. Lléname en esta mañana. Te entrego mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Lávame, límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.